Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a platicar de la música cubana, de las décimas, de Celino y Rutilio, de la apropiación cultural y de otras. Partimos desde aquí que es un disco de Celino y Rutilio. ¿Quiénes fueron Celino y Rutilio? Para empezar eran pareja, eran dos mulatos cubanos que empezaron su carrera por ahí en la década de los 40, 50. Empezaron en la radio cubana, llegaron a tener éxito dentro de la radio cubana. Eran pareja para empezar, lo cual era ya una historia bastante bonita, ¿no? En cierto modo era una historia muy bonita porque pues se llevaban muy bien, tenían mucha química. ¿Qué era lo interesante de Celino y Rutilio? Ellos tocaban música guajira. La música guajira es una música que venía de Europa, pero era música campesina, era música de las clases bajas, ¿no? Y se había considerado, no digo precisamente con ellos, pero hasta cierto punto de la historia de la música, principalmente de la música caribeña, se había considerado música un tanto ajena, ¿no? Un tanto española. Celina y Rutilio fueron importantes porque hicieron que esta música que se consideraba un tanto ajena fuera ya considerada propia. ¿Por qué? Porque sus temáticas eran muy campesinas, eran muy negras también, o sea, le cantaban a los santos. Una de sus canciones más famosas es Que Viva Changó, que pues se la dedicaban al santo Changó. Tienen otras canciones acerca de la religión negra, de la santería, de las costumbres negras, del campesinado cubano. Ya ellos siendo mulatos tenían muy fuerte, muy presente esa raíz negra. Celina tenía una voz espectacular. A mi gusto es una de las mejores voces femeninas que ha dado Cuba, incluso más allá de Celia Cruz. Y Reutilio también tenía algo muy importante. Estamos hablando de música cubana, estamos hablando de música donde lo menos era un trío, como por ejemplo hablemos del trío Matamoros. Pero también había cuartetos, había septetos, ¿no? Que ejecutaban la música cubana ya como un conjunto de cuerdas y de percusiones. Reutilio ni siquiera ocupaba tener otro acompañante más a la guitarra, como por ejemplo sí lo hacían en el trío Matamoros, donde Miguel Matamoros ejecutaba las notas, algunas notas, altas o bajas, y su acompañante ejecutaba otras notas. Pues ya eso era lo que daba esa potencia de guitarras, de la descarga de las guitarras cubanas en la guaracha o en las guajiras que interpretaban, en los boleros incluso. Rutilio tenía una técnica tan especial para tocar la guitarra que él solo podía ejecutar estas. La vez que hacía sonar la guitarra con tonos bajos, también hacía sonarla con los tonos más agudos, que es lo que da la melodía a la canción. Eran unas guitarras súper potentes las que ejecutaba Reutil. La voz de Celina es una voz poderosísima y una voz que precisamente se escucha muy criolla, ¿no? No se escucha ni precisamente negra, ni se escucha tan flamenca. Algunos cantos de la guajira española y de la guajira puertorriqueña también. Entonces, por ejemplo, este disco tiene un par de canciones de guaracha, tiene muchos boleros. Pedacito de mi vida es como que una de sus canciones más famosas que viene en este disco. Y es también la canción que les voy a dejar al final para que escuchen. ¿Por qué elegí hablar de Celina y Rutilio? Porque he estado pensando un poco acerca de la apropiación cultural y esas cosas. Y me pareció muy importante. Celina, para empezar, era una improvisadora. Muchas de las canciones que fueron éxitos con Celina y Rutilio fueron improvisadas por Celina, y pues ya luego quedaba la grabación ya sea en el radio o en vivo, y posteriormente ya se grababan en el estudio. Ella tenía una gran facilidad para improvisar décimas, que es la forma característica en la que se hacen músicas regionales alrededor del mundo, empezando por Europa, pero en Europa está prácticamente olvidada la décima. Bueno, al menos yo no he escuchado música moderna europea que utilice esta forma de versos, muy propia del idioma español también. Son versos evidentemente cortos, de 8 sílabas, cuyas rimas consonantes, no rimas asonantes, rimas consonantes, ya vienen con la estructura desde hace siglos. Y se usa, por ejemplo, en la guaracha, a veces se usa en el son cubano, se usa en el son jarocho, se usa en algunas otras músicas típicas de Sudamérica, se usa en el Perú, se usa en toda esta parte amazónica, y se usa mucho en la poesía, también se siguen usando décimas. Pues bien, Celina y Rutilio tendían mucho a escribir en décimas, ¿no? Y con esto regreso
yo había visto un programa de los TED Talks donde Jorge Drexler habla de las décimas y de la historia de la décima, partiendo desde una anécdota personal donde Joaquín Sabina le regala a él un par de versos para que Jorge escriba una canción. Y de ahí parte un viaje alrededor del mundo donde Jorge nos habla de identidades. Bien, yo vi este video y pues me pareció interesante, muy fluido, me pareció muy bueno. Y luego leí un texto de Fabián Villegas, con el que me recordaron hace rato por otra plática, y por eso decidí hacer esto. Bueno, pues el texto de Fabián Villegas habla de la apropiación cultural, del epistemicidio, que es, digamos, la forma en la que la sociedad occidental utiliza para matar culturalmente los saberes o la producción de conocimiento de algo que, digamos, no está validado, ¿no? Que podría ser en buena parte mucho de lo que yo les hablo aquí, ¿no? Mucho de la cultura popular, de la música, ¿no? Son saberes que no están validados por la academia, digamos, de alguna manera, por las universidades, por estudios rimbombantes o por estructuras de gobierno que supuestamente tienen la misión de apoyar la cultura popular o cualquier tipo de cultura. Entonces estos saberes nunca llegan a validarse como tal, como saberes, sino se relegan y se relegan por muchas razones, pienso yo. Sin embargo, llega a un punto en el que nos damos cuenta que lo que está relegado, en cierto punto, pues son los saberes estos, ¿no? Los saberes urbanos. Digo, por decirlo de alguna manera, aquí tengo un disco de Tintán. Los saberes propiamente urbanos, como por ejemplo sería Tintán por una parte, ¿no? Como escena del pachuco en el cine mexicano, y un pachuco mexicano, ¿no? Chilango completamente, pero también el pachuco como chicano, ¿no? Son saberes que están como que relegados porque se considera parte del vulgo. Y lo mismo pues con otras cosas, incluyendo Celina y Rutilio, ¿no? Que es el conocimiento negro y que se relega de alguna forma por no considerarse a la altura de lo académicamente blanco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Fabián Villegas hace unas anotaciones acerca del TED Talk de Jorge Drexler, que me pareció muy importante y que retomo con este disco por la estructura en décimas que tienen algunas de las canciones de Celina y Rutilio. Sumando, por supuesto, la anécdota de que Celina improvisaba. Hacer una décima es complicadísimo, porque es una estructura, aunque ya está muy estudiada y muy vista, es una estructura bastante peculiar y no cualquiera puede escribir en décimas. Y Celina no solo escribía en décimas, improvisaba en décimas. Y tiene un sabor criollo su música, sí. Obviamente, evidentemente por las guitarras, tiene un sabor criollo, pero también por su voz de ella, ¿no? Pero sin embargo, nunca dejaron ellos fuera de la ecuación la música negra. Y no solo la música negra, ¿no? Que viene en otras partes con algunas descargas que hasta parecieran en algún momento tambores y todo. Y no, todo es un juego de guitarras en la mayoría de los casos de Rutilio. Pero también en las letras, en los temas que se trataban y en la forma en los que se les abordaba desde un punto de vista negro. Entonces, si hacía falta alguien que hiciera la música guajira totalmente negra, esos fueron Celina y Rutilio. Porque había gente haciendo otras cosas de otra manera, como por ejemplo Benny Moré, la Sonora Matancera, pero su música no era precisamente criolla como la de Celina y Rutilio, y también de algunos otros tríos, pero específicamente ellos, ¿no? Y fue, a mi parecer, una parte muy importante culturalmente para que Cuba recuperar esa parte musical que si bien ya existía, le parecía ajena por los temas que se trataban de esa forma. Entonces yo les recomiendo mucho que escuchen a Celina y Rutilio. Yo sé que a la gente de estas generaciones, de por sí yo soy joven para escuchar a un dueto que se hizo famoso en los años 40 y 50, ¿no? Pero yo invito a las nuevas generaciones a que de verdad se tomen un par de tiempo para escuchar un par de canciones de este par de genios de la música cubana. Celina y Rutilio, con una carrera muy rica. Ellos consiguieron la fama en Cuba, en la radio, ya posteriormente con presentaciones, pero no solo eso, son de los grupos cubanos
que sobrevivieron al socialismo dentro del socialismo, porque bueno, ya todos conocemos la historia de la Sonora Matancera, y si no la conocen, pues se las platicaré también un poco más adelante, ¿no? Que tuvo ahí problemas en el transcurso del cambio de régimen de Batista al de los Castro. Benny Moré, que ya no le alcanzó el tiempo, pues ya no sabemos para qué, ¿no? Si para seguir haciendo música o qué iba a pasar con la carrera de Benny Moré, porque su muerte se dio inmediatamente después de la revolución. Celina y Reutilio consiguieron llevar su carrera después de la revolución cubana y salir de la burbuja de la isla para ser reconocidos en otros lugares. Hay una versión de precisamente de Que Viva Changó, me parece, que es de Oscar de León. Ellos influyeron mucho en la música colombiana hasta la década de los 70, o sea, cuando ya estábamos por entrar a esta generación dorada de la salsa caleña. Hasta antes de eso, cuando Fuentes todavía dominaba, pero en el mercado de las cumbias, de la cumbia paisa, incluso ya de la cumbia amazónica y cosas así. Y Celina y Reutilio fueron a Colombia. Bueno, Reutilio ya falleció igual en la década de los 70, pero después Celina todavía retomó la carrera con su hijo, con Reutilio Jr., y lograron ser reconocidos en Cuba antes y después del boom de la salsa caleña, o sea, antes y después de Fruco, de Nietzsche y de todos estos grupos, ¿no? Como los Latin Brothers, por supuesto, pues Joe Arroyo y algunos más que hicieron historia. Entonces, bien interesante la historia de Celina y Reutilio, bien interesante la historia de su música y cómo nos podemos dar una idea de lo que es, si bien sí es el sincretismo cultural entre este rollo mestizo que muchos nos quieren vender por estos lados como una construcción de la latinidad o de la nacionalidad, en mi caso mexicana, sí hay sincretismo cultural con los elementos culturales que llegaron de España, pero también hay un gran orgullo de clase y hay un gran orgullo de la racialidad. Entonces, me parecen unos documentos muy importantes y aparte sumamente disfrutables al oído. Como ya es una costumbre, les voy a poner una canción que les platicaba este pedacito de mi vida, que es precisamente una guaracha cubana, donde se escucha toda la potencia de Reutilio en la guitarra y también la potencia de esa voz maravillosa que tenía Celina, este par de mulatos cubanos que, bueno, de verdad, sean ustedes de la generación que sean, tengan los años que tengan, dense 10 minutos para escuchar dos canciones de Celina y Reutilio. Nos vemos hasta la próxima y les dejo acá el video. Pensando y por ti sufriendo, vuelve pedacito de mi vida.